Un estudiante desapareció dentro del metro de la ciudad. 5 días después se encontró su teléfono. La última grabación comenzaba con esta frase: me quedé dormido y cuando desperté estaba completamente solo. Lo extraño es que no fue el único. Durante los últimos 7 años, otras personas desaparecieron en circunstancias similares. Un guardia de seguridad, un operador del metro, y ninguno volvió a ser visto. Pero los 3 dejaron algo atrás: grabaciones, fotografías y mensajes de voz, y el nombre de una estación que no aparece en ningún registro: La Terminal, una estación que oficialmente no existe. Durante meses recopilé reportes olvidados, archivos perdidos y testimonios relacionados con estos casos. Y si todo lo que encontré es real, entonces existe algo bajo la ciudad que jamás debió ser encontrado. El primer caso ocurrió hace 7 años. La víctima era un estudiante universitario. Aquella noche salió tarde de clases. Tomó el último tren y, según los registros de las cámaras, nunca volvió a salir del metro. La siguiente grabación fue recuperada de su teléfono. Me quedé dormido. Cuando desperté, pensé que me había pasado de estación. Pero algo no estaba bien. El vagón estaba vacío. No había nadie. Ni siquiera escuchaba conversaciones en los vagones cercanos. Solo el sonido de las ruedas avanzando sobre las vías. Intenté revisar mi teléfono. No tenía señal, ni internet, y la hora cambiaba cada vez que miraba la pantalla. Pensé que era una falla, hasta que miré por la ventana. Las estaciones seguían pasando, pero no reconocía ninguna. Los nombres eran extraños. Algunos parecían palabras incompletas, y otros cambiaban cuando apartaba la vista. Después de varios minutos, el tren finalmente se detuvo, y vi un letrero: La Terminal. Jamás había escuchado ese nombre. Las puertas se abrieron, y me bajé. Las cámaras oficiales nunca registraron la existencia de esta estación, pero el estudiante continuó grabando durante varias horas. Y es aquí donde las cosas empiezan a volverse realmente extrañas. La estación está vacía. No hay empleados o pasajeros, ni siquiera anuncios, solo silencio. He intentado encontrar una salida, pero cada pasillo parece conducir a otro andén, y cada andén parece más antiguo que el anterior. Creo que encontré algo. Hay plantas creciendo aquí abajo. No son pocas. Vi toda una estación estar cubierta. Las fotografías recuperadas muestran una estación completamente invadida por vegetación, raíces atravesando el concreto, musgo cubriendo los vagones, y cientos de hongos blancos creciendo a lo largo de las vías. Ningún ecosistema así debería existir bajo tierra. Pero eso no fue lo peor. El estudiante llevaba varios días desaparecido y comenzaba a quedarse sin comida. Sé que esto es una estupidez, pero tengo hambre, mucha hambre, y estos hongos parecen normales. Solo probaré un poco. Si alguien escucha esto, no hagan lo mismo. Durante las siguientes grabaciones, su comportamiento cambia por completo. Su voz se vuelve más relajada, más optimista, como si de pronto todo estuviera bien. Creo que encontré una salida. Puedo ver luz, puedo escuchar gente. Creo que lo logré. Creo que voy a volver a casa. Y durante unos minutos, yo también pensé que había escapado, porque las grabaciones describían calles, automóviles, personas, su propia casa, incluso su familia. Todo parecía normal, hasta que revisé las fotografías. Los relojes tenían números incorrectos, las señales de tránsito mostraban símbolos imposibles, y en el cielo aparecían líneas similares a las del metro, como si su mente estuviera construyendo una realidad falsa, como si nunca hubiera abandonado la terminal. La última fotografía encontrada muestra al estudiante sentado en un andén vacío, sonriendo, completamente solo, rodeado por cientos de hongos blancos. Esa fue la última imagen, y después de eso, no hay nada más. 2 años después, ocurrió la segunda desaparición. La víctima era un guardia de seguridad. Estaba asignado a una estación cerrada por mantenimiento. A diferencia del estudiante, él conocía perfectamente el metro, conocía sus túneles
Conocía sus accesos y salidas. Por eso lo que encontró aquella noche resulta tan difícil de explicar. Todo comenzó con un reporte. Actividad eléctrica en una zona que no debía tener energía. Las cámaras dejaron de funcionar y alguien activó varios torniquetes. El guardia descendió para investigar. Las siguientes grabaciones fueron recuperadas de su radio portátil. Ya estoy abajo. Todo parece normal. Las luces, las pantallas funcionan. También las escaleras eléctricas están encendidas. Pero no debería haber energía aquí. Esta zona lleva años cerrada. Hay algo raro. Escucho un sonido. No parece una máquina, es como metal contra metal. Durante más de una hora, la grabación registra exactamente el mismo sonido. Siempre a la misma distancia, siempre detrás de él. Ya recorrí 3 túneles y sigue ahí. No importa cuánto camine o cuánto me aleje, incluso si corro. Nunca se acerca, pero tampoco desaparece. Entonces encontró algo, un mapa del metro, pero no era un mapa normal. Las fotografías muestran líneas moviéndose, estaciones cambiando de posición, como si el plano estuviera vivo, como si intentara reorganizarse constantemente. Y en el centro de todas esas líneas, siempre aparecía la misma estación. La terminal. Creo que encontré a alguien. Hay una persona al final del pasillo. Es muy alta y no se mueve. Parece llevar una especie de uniforme. La última descripción del guardia coincide con otros testimonios encontrados años después. Una entidad conocida como el checador. No está haciendo nada. Solo está parado. Espera. Se movió. Viene caminando hacia mí. Muy despacio. No está corriendo. No parece apresurado. Pero... ¿cómo llegó tan cerca? Las siguientes grabaciones son difíciles de escuchar porque el miedo es evidente en su voz. Corrí. Lo dejé atrás. Lo vi quedarse en el otro túnel. Pero cuando giré la esquina, ya estaba delante. No entiendo cómo. No hay forma de que llegara antes que yo. Dios mío, está otra vez aquí. La transmisión termina con un último sonido. Y luego silencio. Nunca se encontró el cuerpo, solo la radio. Y no volvió a registrarse actividad en aquella zona, hasta 3 años después. La tercera desaparición es la más extraña, porque es la única que parece conectar todas las demás. La víctima era un operador del metro, con más de 15 años de experiencia. Había recorrido miles de veces la misma ruta, y precisamente por eso, supo inmediatamente que algo estaba mal. Hay una estación adelante. No aparece en la ruta. Nunca la había visto. Estoy intentando comunicarme con control, pero nadie responde. Voy a detener el tren. La estación estaba completamente vacía, sin anuncios, empleados o pasajeros. Solo un enorme letrero, la terminal. No sé cómo describir esto. La estación parece normal, pero es demasiado grande para existir aquí abajo. Hay escaleras por todas partes, cientos o miles de ellas. Suben, bajan, se cruzan y no parece haber un final. Durante las siguientes horas, el operador recorre una estructura que parece imposible. Escaleras que regresan al mismo lugar, pasillos que cambian de dirección, andenes que aparecen donde antes había muros, como si el propio espacio estuviera roto. Encontré un letrero, dice salida. Parpadeo, ahora dice regresa. No me gusta esto. Entonces descubre algo extraño, una antigua sala de vigilancia, y dentro, decenas de monitores funcionando. Las cámaras siguen activas. Voy a revisar las grabaciones. No puede ser. La cámara principal lo estaba enfocando, pero eso no era lo extraño.
Lo extraño era que mostraba eventos que aún no habían ocurrido. La cámara me muestra caminando por un pasillo, pero yo todavía no he ido ahí. La grabación tiene 10 minutos de adelanto. Estoy viendo el futuro. Durante horas, utiliza las cámaras para orientarse, hasta que observa algo. 2 figuras, al fondo de una estación, completamente inmóviles. Reconozco a uno de ellos. Es imposible. Vi su fotografía en los reportes. Es el estudiante desaparecido. Y el otro, no puede ser. ¿Es el guardia? Los 2 desaparecidos estaban ahí, años después, en la misma estación, observando las vías, como si esperaran algo, como si nunca hubieran abandonado la terminal. Hay un tren acercándose. Nunca había escuchado uno tan grande. No pienso quedarme para verlo. Esa es la última grabación. Nunca volvió a encontrarse evidencia del operador, ni del tren que describió, ni de la estación. Durante años creí que las 3 historias eran casos aislados, hasta que encontré un detalle, algo presente en todas las grabaciones y documentos. La terminal, grabada en paredes, pantallas, mapas, vagones, como si todo el nivel girara alrededor de este lugar. Pero la última pieza apareció apenas hace unas semanas. Un archivo anónimo, sin remitente, sin fecha, sin explicación. Solo una grabación de audio. La voz pertenece a una persona que jamás pude identificar. Y dice una sola frase: creo que encontré la terminal. Entonces escucha algo, un anuncio, distorsionado, lejano, como si proviniera de una estación vacía. Próxima estación, la terminal. Durante mucho tiempo pensé que estaba investigando 3 desapariciones. Ahora creo que estaba investigando un lugar, porque el estudiante, el guardia y el operador terminaron exactamente en el mismo lugar, aunque llegaron separados por años, como si el tiempo no funcionara de la misma manera dentro de la terminal. Y también creo que el checador no es quien provoca las desapariciones. Creo que simplemente se asegura de que nadie salga. Y los hongos, tal vez no sea una plaga, tal vez sea parte del propio entorno, una forma de mantener a las personas tranquilas, soñando con una salida que nunca encontraron. Pero hay algo que aún no puedo explicar. Si el estudiante y el guardia aparecieron en la grabación del operador años después de haber desaparecido, ¿esto significa que siguen vivos? ¿O la terminal conserva algo de quienes llegan ahí? Y si eso es cierto, entonces hay otra pregunta. ¿Qué están esperando en las vías? ¿Por qué el operador habló de un tren que jamás llegó a grabar? Un tren que aparentemente se acercaba desde algún lugar profundo de la estación. Y si existe una terminal, entonces también debe existir un destino. La principal pregunta es: ¿qué es la estación? ¿Y qué ocurre cuando finalmente llega el tren? Hasta el día de hoy, nadie sabe qué existe realmente al final de la línea fantasma.